Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Gucci y estamos acá en un video a pedido que me hizo Nico, preguntándome si podía hacer un tutorial sobre cómo crear fan characters. Bueno, esto es muy subjetivo a la hora de crear un personaje. Cada artista tiene su propia técnica. Yo no tengo una técnica fija, pero esto es más o menos lo que hago y me funciona. A la hora de crear en este caso específico, un fan character de Sonic, hay que tener en cuenta ciertas cosas. Como la especie, de qué especie animal van a querer su personaje. No tiene por qué ser animal, también puede ser un robot o un humano. Pues sabemos que la franquicia de Sonic tiene robots y humanos también. Bueno, en este caso nos vamos a enfocar en los animales. ¿Qué más? La historia. ¿Qué más? El sexo del personaje. Las habilidades. La personalidad. El nombre. Bueno, yo a la hora de crear personajes tengo en cuenta estas dos cosas, son las más importantes para mí: la especie y la historia. ¿Por qué? Porque puedo empezar a diseñar desde la especie del personaje o desde la historia. Yo puedo tener yo puedo haber visto una especie en la tele que me guste mucho y tengo la idea fija en la cabeza de que quiero diseñar ese personaje porque sí. No importa si no tiene un propósito ahora mismo, se lo voy inventando después. Por ejemplo, eso es lo que me pasó cuando vi a este pequeñito en la tele. Esto es un Lycaon. Y en base al Lycaon yo diseñé a Winda. Porque un día estaba viendo un documental en la tele, salió un Lycaon, dije, qué lindo bicho, lo quiero convertir en un personaje. ¿Por qué una mujer militar acá? ¿Por qué? Porque tiene el diseño del Lycaon, me pareció perfecto para hacer un personaje militar, porque tenía ese tipo de pelaje que parece ¿cómo que se llama? Camuflaje. Parece camuflaje militar. Entonces dije, bueno, diseño este personaje, lo hago militar. A la hora de hacer un personaje basado en una especie animal, yo me pongo a investigar sobre esa especie. En este caso fui a encontrar, a leer sobre los Lycaones. Me enteré que son perros salvajes de África. Entonces, ¿qué es lo más parecido a algo africano en el universo de Sonic? Masuri. O sea que la diseñé como una militar de Masuri. Y o sea, la diseñé como un perro salvaje que es militar, y la hice proveniente de Masuri. Ahí, listo, eso es el personaje. En base a su profesión, que es militar, y fui creando su personalidad, que sea seria, centrada, cumplidora, que esté entrenada en combate. Y en base a eso también fui formando sus habilidades. ¿Por qué? Porque existen dos tipos de habilidades: las habilidades que se aprenden a lo largo de la vida y las habilidades con las que se nacen. Un personaje como puede aprender a usar armas, a pelear, pero tiene otras habilidades que son natas del animal. Por ejemplo, el oído y el olfato. Como es un perro salvaje, tiene buen oído y buen olfato, lo que le hacen un excelente cazador. Y eso le ayuda a la hora de desarrollar sus tareas como militar.
Es un ejemplo pequeño, sencillo para que entiendan. ¿Y por qué es importante la especie? Porque que es lo que va a hacer que su personaje sea lo más único y diferente posible de todos los personajes que crean todas las miles de personas que hay en el mundo. ¿Por qué? Porque hay un millón, por cada fan character de Sonic debe haber entre 9 de cada 10 fan character de Sonic deben ser erizos. Esa es la cosa. Sonic hizo que los erizos sean populares, entonces todo el mundo quiere tener un erizo. Y esa es la cosa, que se vuelve muy difícil ser único a la hora de diseñar un erizo. Y que no se parezca a Sonic. Por ejemplo, nunca les ha pasado que dicen, tu personaje es un Sonic negro. Ahí está. Bueno, para que no les pase eso, es mejor que busquen especies muy raras, que casi nadie conozca, o que no sean muy comunes. Por ejemplo, Bianca. Bianca es una chinchilla. Yo no he visto una chinchilla en ninguna parte, un FC chinchilla en ninguna parte del internet, salvo una persona en Twitter que también tiene una chinchilla. Pero bueno, así pasan las cosas. Y ahora, como puedes ver, tengo esta cosita que hice de Bianca con la cosita con el archivo de resistencia, que lo aproveché para escribir cosas sobre ella que yo pueda tener a mano para acordarme. Y esto es lo que le decía antes de la diferencia entre las habilidades que se aprenden a lo largo de la vida y los poderes con los que se nace. Por ejemplo, Bianca ha aprendido a conducir, a pilotar y a cocinar. Solo comidas vegetarianas, porque ella es vegetariana. La hice vegetariana al ser un animalito que come verduras. Bueno, ella come fruta y verdura. Y tenés acá las habilidades natas, que son las habilidades con las que ella nació, que son el sentido del oído agudizado, agilidad y velocidad. Ustedes saben que los roedores tienen un buen sentido del oído debido a las orejas que tienen. Y también son muy rápidos. Si nunca han perseguido un roedor, les digo que son muy rápidos. Bueno, en base a las habilidades del animal pueden desarrollar los propios poderes de su personaje. También hay otra forma de crear personajes. Por ejemplo, pueden crear un fan character basado en una mascota suya. Como es el caso de Layla, que yo la creé basada en una mascota mía que era una perrita cocker. Que me robaron. Me robaron mi perrita. Bueno, la extrañaba tanto que creé un fan character basado en ella. Eso pueden hacer con sus mascotas. Lo bueno de que se fijen en las especies. Por ejemplo, un perro puede parecer una de las especies más normales para basar tu fan character. Pero puedes tener muchas posibilidades de hacer que tu personaje sea un perro. ¿Por qué? Porque los perros tienen cientos de diferentes razas. Entonces, a la hora de crear tu fan character, te tenés que fijar en la raza del perro y las características que tiene esa raza en concreto. No puedes hacerla igual. No puedes hacer, por ejemplo, un fan character pug y que sea igual a un husky. No tiene sentido que sean iguales. El pug tiene características como que es rechonchete, chiquito, ojón, feo. Es broma, es broma. Bueno, pero es así. Los huskies son grandes, tienen orejas en punta, tienen una cola peluda, etc. Acá, por ejemplo, un cocker. Los cocker tienen orejas largas y peludas, con rulitos, etc.
Después, otra manera en que pueden practicar a hacer fan characters es zonificando otros personajes de otras franquicias. Por ejemplo, en este caso tenemos a personajes de la franquicia de Ace Attorney. Se pueden preguntar qué animal quedaría mejor. Por ejemplo, Phoenix Wright. Es un erizo. ¿Por qué? Porque tiene el pelo en punta. Listo. Miles Edgeworth es un gato porque lo asocian con un gato siempre de lo arisco que es. Apolo es un conejo porque tiene dos antenas en el pelo que parecen orejas de conejo. Trucy también es un conejo porque es la hermana de Apolo. Athena es un jaguar, creo que era, porque le encanta correr y es energética y le encanta andar saltando y corriendo por todas partes, etcétera. Después tienen otra forma de crear fan characters, que es cuando son hijos de otros personajes. Por ejemplo, y esto ya sea aplicando a que sean hijos de sus fan characters o de personajes oficiales, o sea, fan childs. Esta, por ejemplo, es Raze, es la hija de Kibo y Bianca. Raze es una chinchilla porque Bianca es una chinchilla. Yo le pongo siempre la especie de la madre a los hijos. A mí no me gusta hacer entrevero de especies y que salga un híbrido. No me gustan los híbridos. Así que siempre hago que los hijos tengan la especie de la madre. ¿Y qué hago para que tengan parte del padre también? Bueno, en este caso, ya que Kibo es un erizo, no tiene mucho para agregarle a Raze, pero se puede usar la paleta de colores. Por ejemplo, el Raze es de este color negro porque es del mismo color del pelaje de Kibo. Tiene el mismo color de ojo de él. Bueno, de un ojo porque Kibo tiene heterocromía. Así que ella heredó el color de uno de sus ojos. Y bueno, tiene el morro del mismo color de Bianca. Ahora, a la hora de diseñar la ropa, teniendo en cuenta la personalidad de Raze y la paleta de colores del cuerpo base, puse que su color principal sea el rosado, que contraste con el negro, porque ven que el negro hace que el rosado resalte más. Esto lo combinas con una paleta de violeta que combina bien con el rosa, y a su vez le pones amarillo que resalta sobre el rosa y el violeta. Eso hay que tener mucho en cuenta a la hora de pintar un personaje, de elegir la paleta de colores, porque hay colores que contrastan mucho con otros. Por ejemplo, el amarillo resalta como una señal iluminada sobre el negro y sobre el violeta. Después, a la hora de elegir los nombres, por ejemplo, tenemos Eric, que es un personaje que yo hice con un propósito: ser miembro de la banda de Hayward. O sea, ese propósito ya lo tenía fijado en la cabeza, solo tenía que elegir algún animal y listo. ¿Por qué un león blanco? Porque el león normal ya está muy quemado. Es broma. Bueno, elegí un león porque la melena me parece que se podía moldear en algo que fuera medio rockero. Yo he visto que a los rockeros les gusta tener la melena larga. Y bueno, lo hice blanco para que pueda combinar mejor, para que resaltara mejor los colores de su ropa.
En este caso ve que el rojo resalta muy bien sobre el negro y además sobre el blanco. Y bueno, a la hora de diseñar su guitarra, su bajo, es un bajo. A la hora de diseñar el bajo, tuve en cuenta el diseño de la guitarra de un guitarrista famoso, con el que me ayudó Jime, porque yo no sé nada de música ni de bandas. Y bueno, ella también me ayudó con el nombre, porque yo quería que se llame Eric, pero no sabía qué apodo ponerle para que sea más rockero, y ella me dio la idea de ponerle E-Rock, o sea, E de música rock. Y bueno, acá tengo otro personaje que no está terminado, le falta pintarlo nomás. Pues el diseño ya está terminado, falta el color nomás. Este es el baterista de la banda, se llama Apolo. ¿Por qué Apolo? Porque está basado en el dios griego de Apolo, que era el dios de la música. Así de simple. Pueden buscar, si no son buenos buscando nombres, si no son buenos inventando nombres, busquen nombres que tengan relevancia o algo con alguna característica del personaje. Eso es lo que yo hago. Y bueno, creo que lo podríamos ir dejando por acá. Todas estas son cosas que no tienen un orden fijo, pero casi siempre se empieza por la especie de la historia. Y son cosas que se van forjando. Si no tenés una idea fija, son cosas que se van forjando a medida que se va creando el personaje. Y a medida que te sentás ahí, por ejemplo, a pensar, uy, qué bueno esto, yo podría hacer que qué sé yo, Bianca le guste tal cosa, porque ella, por su personalidad, porque ella es así, bla bla bla, y todo eso. Bueno, son cosas que se van armando sobre la marcha. Siempre se pueden ir mejorando los personajes a medida que pasa el tiempo. Traten de no estancarse siempre en lo mismo. Si no, le va a quedar un personaje muy plano, digamos. La idea es que sus personajes se sientan lo más cercano a un ser vivo posible. Por eso le tienen que dar rasgos, no solo de los animales, para que queden más realistas, pero también de ustedes mismos, en el sentido de que ustedes mismos pueden imaginar qué harían en tal situación, cómo se comportaría este personaje, y en base a eso crear interacciones o reacciones más realistas. No sé si me explico, pero bueno, hago un lío de cosas cuando intento explicar, pero bueno, eso sería todo el video por hoy, y espero que les haya gustado y les haya servido. Bye bye.